אשר מלך בטרם כל יציר נברא רד נשא כחפצו כל אזי מלך שמו נקרא. Shalom, queridísimos Javerim y Javerot, disculpen la demora, la vida de los rabinos es atareada y muchas veces suceden imprevistos, entonces disculpen este pequeño retraso. Hoy con nuestra clase número 18 de Tefilología, continuando con nuestro estudio detallado de la Amidá de Arvit, y ya habíamos acabado las bendiciones de Shebach, es decir, las 3 bendiciones introductorias que siempre se repiten en todo, en toda Amidá. Y ya hoy comenzaremos con las bendiciones de Bakashá o de petición. Entonces espero que me estén escuchando. Javerín, por favor, en el chat notifíquenme si les está llegando bien el audio. Yo sé que a veces el video es un poquito lentejo, pero el audio es lo importante. Ok. Entonces, habíamos hablado de las bendiciones de Shebach, que son Avot, Gevurot y Kedushat Hashem. La bendición por los ancestros, hablando sobre el poder de Dios y finalmente sobre la santidad del nombre de Dios. Y hemos hablado ya de qué es lo que significa. Bueno, hay varias nociones de lo que puede llegar a significar esta Kedushá, la noción de que Dios es Kadosh, de que los ángeles son Kedoshim y que nosotros también eventualmente somos Kadosh. ¿Qué significa eso? Y ya vamos a pasar, yo creo, a un área un poco menos abstracta, un área donde vamos a comenzar a pedirle cosas a Dios. Entonces, no sé si nos vayamos a concentrar con el mismo nivel de detalle que lo hicimos en las otras Berajot, pues eso depende de las preguntas que tengan. Dado que hay una demora entre ustedes y yo, si tienen alguna pregunta que sea relevante, por supuesto, al tema de esta noche, váyanla poniendo apenas se les ocurra y en vez de llegar a esta dinámica de preguntas. Entonces hay 15 minutos mientras ustedes oyen, 15 segundos y luego 15 segundos mientras escriben esto, pues obstaculiza la clase. Entonces, estamos en la 4ª bendición de la Amidá, la primera verajá de Bakashá, la primera verajá de petición, y es una petición por el intelecto, Entonces veamos el Nosaj. Este es el Nosaj sefaradí. Vamos, porque aquí comienza a haber ya interesantes divergencias entre el Nusach Ashkenazí y el Nusach Sefaradí. No pues bendiciones de forma, pero pues sí cuestiones interesantes. Ok, perfecto. Entonces, comenzamos. Ata honen le adam da'at. Tú agracias al ser humano con da'at, con intelecto. Lamed, y educas, enseñas a la humanidad biná, con sabiduría. ¿Ok? Acá estoy viendo mi traducción y no me satisface porque tú agraciaste al hombre. Y no, aquí no está diciendo al hombre, sino que está diciendo a Adam y Enosh. Son términos profundamente generales.
profundamente universales. Adam y Enosh no se refieren a ningún género en particular, sino a la humanidad entera. Y esto pues es algo notorio. Y tenemos aquí dos palabras. Da'at, que viene del verbo la da'at, que es conocer, saber. Y binah, que es del verbo lehavin, que es entender. Y aquí ¿qué está pasando? Y aquí los rabinos que están componiendo esta verajá están imitando el estilo de los salmos. Los salmos en su forma poética están basados en un sistema de paralelismo. Entonces el salmo dice una cosa y luego la repite en otro lenguaje. Esta es la estructura de los salmos. Esta verajá está planeada para evocar el lenguaje de los salmos. Muchas de estas verajot en efecto se nutren, son citas, son salpicones, composiciones que toman del lenguaje profético, del lenguaje de los salmos. Entonces tenemos aquí Da'at y Binah, ¿ok? Personas aficionadas a la Kabbalah. ¿Por qué está haciendo esto el reproductor de PDF? ¡Qué horror! Ok, será borrarlo después de la clase y no tener algo tan elegante. Personas afectas a la Cábala hacen un estudio, en mi opinión, excesivamente escrupuloso de esto y dicen Da'at y Binah son sefirot diferentes. Ciertamente si uno es cabalista puede llegar a pensar esto. En mi opinión acá simplemente le estamos pidiendo a Dios inteligencia. Y es importante porque la primera petición que yo tengo que pedir es por inteligencia. Y es porque esto es un ejercicio de gratitud. Y la gratitud, más que un sentimiento, es un ejercicio de entender. De entender qué es lo que me falta, de agradecer lo que tengo y de proyectarme hacia el futuro. De una manera coherente. Ok, entonces, Atajon le Adam Da'at Umelamed le Enosh Binah. Vamos a ver si en la liturgia Ashkenazí, no, lo mismo. Atajon le Adam Da'at Umelamed le Enosh Binah. Una cosa que quiero sí notar es que, porque es una de mis ideas favoritas, es de que lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios es que nos eduque. Al comienzo, en estas verajot de Shebach, el lenguaje que tenemos de Dios es muy majestático. Nuestro rey, el rey santo, a él, Hagadol, Hagibor, Vehannorá, el Elión. Es un lenguaje a veces muy trascendente. Pero acá, ya cuando comenzamos a hablar de nuestras necesidades, de lo que nosotros necesitamos, es un Dios un poquito más aterrizado, es un Dios un poquito más amable, y es un Dios cuya función principal es educarnos. Los grandes héroes de la tradición judía no son generales, no son guerreros, son educadores. Moshe Rabbeinu, Moshe es nuestro rabino, Dios es nuestro educador. Acá, en este aparte,
tenemos una adición que se hace en Motzei Shabbat. Y alguien me preguntó esta semana, entonces pues vale la pena traerlo a colación. Cuando termina Shabbat, antes de hacer Havdalah, lo ideal es que yo rece Arvit, pero es un Arvit de semana, es un Arvit donde ya ha terminado la semana. Y una de las diferencias que hay en este Arvit, de un Arvit normal, de un jueves o un martes, es este párrafo. En la cuarta verajá de la Amidá de Arvit después de Shabbat, añadimos este párrafo. Que atajonantanu, que es el mismo verbo de acá, jonen, que es agraciar, es brindar de manera amorosa y gratuita. Tú nos diste de manera amorosa y gratuita Madá vehaskel, ciencia e entendimiento. Ata Marta, y nos dijiste, leavdil ben kodesh lechol, separar lo kodesh de lo profano. Uben or lechoshech, y entre la luz y la oscuridad. Uben Israel lagamim, y entre el pueblo de Israel y las naciones. Uben yom hashevi'i lesheshet yemei hamanaseh, y entre el día séptimo y los 6 días de la creación. ¿Cómo nosotros entonces hacemos estas separaciones? Son separaciones categoriales, son separaciones que comienzan en el intelecto. No son separaciones metafísicas, ¿cierto? Son separaciones categoriales. Keshem sheivdaltanu Adonai Eloheinu me'amei haratzot, y como nos separaste de las naciones de la tierra, umemishpahot ha'adama, kach pedeinu vehatzileinu misatan ra umikol gzerot kashot verraot hamidragshot lavo laolam. Igualmente, protégenos de un mal adversario y de todas las malas sentencias fuertes que pueden ocurrir en este mundo. Es una verajá donde yo estoy diciendo, este es un día diferente, no es Shabbat, vamos a estar en el corre-corre de la vida común y corriente, y en la vida común y corriente pasan cosas, y protégenos. Esto es la primera parte de la Havdalah. Que luego, cuando terminemos de decir Arvit, y lo hacemos con la copa y con la vela y con las especies, eso ya es lo que se llama Havdalah al-Hakos, una Havdalah sobre una copa de vino, y es la culminación de la Havdalah. Pero la Havdalah comienza con este párrafo, con esta inserción de este párrafo en la cuarta verajá de la Amidá, donde nosotros insistimos en que la separación entre el día Shabbat y los demás días, entre Israel y las naciones, entre lo sagrado y lo profano, es una separación intelectual que nosotros podemos hacer. Y agradecemos a Dios que nos ha dado la capacidad de hacer esas distinciones. Y terminamos con una petición de que Dios esté con nosotros ahora que salimos de este espacio protegido, de este espacio privilegiado del Shabbat, a las angustias y los afanes de la semana. ¿Ok? Entonces, la verajá va, atajonen la adam da, tú le das al ser humano intelecto y le enseñas a la humanidad sabiduría. Joneinu meiteja, continúa agraciándonos o agrácianos de tu parte con intelecto, binah, entendimiento, vehaskel, inteligencia.
Entonces acá está ocurriendo algo que ya había ocurrido en la segunda verajá, donde nosotros comenzamos con una afirmación general de Dios le dio inteligencia a la humanidad. Los seres humanos somos inteligentes. Tenemos la capacidad de distinguir entre muchas cosas. Dado que en general los seres humanos tienen esta capacidad, Dios, por favor, esta es nuestra bakashá, esta es nuestra petición. Danos a nosotros, Honeinu meiteja, danos estas cualidades. Baruch ata Adonai, Honen Hadaat. Bendito eres tú, Hashem, quien agracia con el intelecto. Lo que estamos pidiéndole aquí a Dios es, haznos, o sea, esta cuestión que tienen todos los humanos, dánosla a nosotros en particular también. Danos la capacidad de distinguir entre lo que necesitamos y lo que queremos. Porque aquí se vienen 13 bendiciones donde nosotros estamos pidiendo. Y nosotros podemos pedir cosas superfluas, podemos pedir cosas nocivas, podemos pedir cosas que no nos convienen, podemos pedir cosas que no necesitamos. Y por eso creo que es bien importante que la primera verajá sea pedir inteligencia. Esto es como el cuento de los niños. ¿Cuál sería el primer deseo que uno le pediría a un genio? No serían más deseos, sino... en todos estos cuentos de genios, de deseos, siempre hay consecuencias sorprendentes de nuestros deseos, ¿cierto? Cuando posiblemente el primer mejor deseo sea ayúdanos a escoger bien deseos que no tengan efectos secundarios, que no tengan malas consecuencias para nosotros. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si hay una diferencia grande en la liturgia ashkenazí. Ata honen leadam da'at umelamed enosh binah vehonenu mitejat de'ah binah vehaskel baruch ata Adonai honenat. Prácticamente lo mismo. Y acá podemos ver, no es que los ashkenazim no inserten algo en la cuarta verajá en Erev Shabbat, sino que en la versión ashkenazí yo tengo un apéndice para la amidad de Motzei Shabbat. Entonces por eso no la pongo aquí. Pero pues los ashkenazim también tienen un inserto acá donde se habla un poquito diferente de Hamavdil ben Kodesh Lehol, de la separación entre lo profano y lo sagrado, entre la luz, la oscuridad, entre Israel y las naciones. ¿Ok? Y tenemos aquí entonces dos conceptos que rigen esta verajá. Por un lado, el concepto de gen, de gracia, y por el otro el concepto de dat y todos sus sinónimos. La inteligencia es algo que Dios nos da graciosamente. No es algo que nosotros merezcamos, es algo que posiblemente, al menos en la manera en que nosotros lo tenemos, somos la única especie que lo tiene. Entonces tenemos esta triple Honen, Da'at, Honeinu, Da'at, Honen, Hada'at. Estos, gracia e intelecto. El intelecto no es... O sea, mucha gente dice, piensa que hay una dicotomía entre la gracia y el intelecto. Que el intelecto es rígido, que el intelecto es soberbio, que el intelecto es frío. Y por el otro lado, la gracia es generosa, la gracia es amplia, la gracia es cálida,
Y lo que nos viene a decir esta verajá es que el hecho de que nosotros tengamos intelecto es, en efecto, un regalo de Dios. Es un acto de gracia. ¿Hay diferencia entre Da'at y Haskel? Uno podría construirlo, ¿cierto? Si es si uno es cabalista, ciertamente, incluso la versión cabalista de esta verajá es diferente. Si mal no estoy, ¿qué dice el Birkat Shlomo? Dice, de Abina ve Jochma. No sé. Sé que los cabalistas tienen una versión diferente. Voy por mi siddur cabalista. Ok. En Edota Mizrach y Nusach Sfard, que es el Nusach del Ari, esta verajá es Atajonen le Adam Da'at umeralen shlosh bina. Honeinu meiteja Jochma bina veda'at. Jochma bina veda'at. Entonces Haskel desaparece y tenemos Jochma bina da'at, Chabad, ¿cierto? Het bet dalet. Y para ellos, aquí estamos invocando, o sea, los cabalistas dicen, esta verajá está invocando 3 sefirot diferentes. ¿Qué pasa si uno no cree en sefirot? El sistema de sefirot es 1000 años posterior a la composición de esta tefilá. Entonces, uno puede o tomárselo muy en serio de que aquí la verajá está utilizando palabras diferentes, o decir, esto es algo común, es una imitación del lenguaje poético de los salmos, donde yo tengo paralelismo. Entonces, en los salmos esto pasa prácticamente en cada segunda línea de los salmos. Dios es esto y Dios es esto, pero en otras palabras. Es una forma poética. Entonces, de Binah, Haskel son sinónimos. Es una forma de establecer paralelismo. ¿Ok? Este es el Nosaj Ashkenazi. El Nosaj que tenemos acá es el Nosaj español-portugués, que el Nosaj español-portugués no es cabalista. Entonces, por eso no tenemos Jochma, Bina, Udea. ¿Ok? Preguntas. Bueno, si tienen preguntas, pónganlas. Ya seguimos. Bendición por la Teshuvah. Bendición por el retorno. Estamos en la versión sefaradí, que es la quinta bendición de la Amida. Y vamos a ver este mismo paralelismo poético. Hashiveinu avinu letorateja. Haznos volver, nuestro Padre, a tu Torah. Vekarevenu malekenu la vodateja. Y acércanos, nuestro Rey, a tu servicio. Uno podría... Tenemos una cosa importantísima que se va a mantener en todas estas bendiciones, y creo que es importante notar. Miren que aquí no dice acércame,
agráciame con intelecto, sino es agrácianos con intelecto. Tú agracias a la humanidad, agrácianos con intelecto. Haznos retornar, no hazme retornar porque yo soy un sadik. Haznos retornar. Haznos retornar. Todas las verajot de la amidá están formuladas en primera persona plural. Es decir, nosotros. Nosotros. Especialmente en las peticiones. Yo no estoy pidiendo para cosas solo para mí. Yo estoy pidiendo cosas para todos. ¿Ok? Y esto es para aquellos que no crecimos en el judaísmo, es un cambio de paradigma muy fuerte. Porque otras religiones ponen un énfasis muy fuerte, muy estricto en la salvación personal. Mientras que en el judaísmo el énfasis está en el progreso comunitario. En el progreso comunitario. Y aquí depende, respondiendo a la pregunta de Javier, a quién considere yo mi comunidad. Hay gente que va a leer esto de una manera muy limitada. Haznos retornar a tu... entonces esto es solo para los judíos. ¿Ok? Hay gente que tiene, yo creo, una interpretación bastante más amplia, donde, bueno, mi comunidad también incluye mi vecino, mi país o la humanidad entera. El texto no lo dice. O sea, aquí esta es una cuestión de interpretación, de cuánto queramos meterle. O sea, ¿quiénes somos nosotros? Cuando yo digo nosotros, ¿a qué me refiero? Me refiero a mí, a mi familia, me refiero a mi comunidad, mi sinagoga aquí en Oklahoma, me refiero al pueblo de Israel o me refiero a todos nosotros. Ahí yo creo que es una cuestión de la generosidad del corazón y la amplitud del que reza. ¿Ok? Ahora, sobre si el tema de Hashiveinu y Hahazireinu son fundamentalmente cuestiones diferentes, uno podría. O sea, eso es lo bonito de todo texto judío, es que está abierto a la interpretación. Yo puedo decir, o sea, y esto no es algo que yo haya pensado, que haya leído. Hashiveinu es una cosa como más... mucho más forzosa, pero Hahazirenu es no sé, algo más físico. En el nivel más simple, en el nivel más básico del pshat de estas oraciones, es un flujo de paralelismo. Está imitando el lenguaje de los salmos. Hashivenu, Hahazirenu, Karevenu. Haznos retornar, acércanos, haznos volver, devuélvenos. O sea, son las mismas formas verbales. En este caso, Hifil, primera persona del plural. ¿Ok? Y haznos retornar biteshuvah shlema, en una teshuvah completa. Baruch ata Adonai
Harotze Bitshuva. Bendito eres tú, Hashem, quien desea o quien encuentra voluntad en el retorno. Tengo esto como que se congeló. No sé si se congeló la imagen. ¿Ese es el Tehilat Hashem? No. Yo no rezo el Tehilat Hashem. Yo tengo... No poseo el Tehilat Hashem. Este es el Nosaj español-portugués de la Amida, que es un Nosaj sefaradí, pero no cabalista. Tehilat Hashem es una forma particular del Nosaj Sfard, que es el Nosaj de los Hasidim, que es un Nosaj ashkenazí, pero influenciado por las enseñanzas del Ari. ¿Ok? Miren lo interesante de la yuxtaposición de estas verajot. Por un lado, en la primera tenemos que Hashem es Honen Hadat. Hashem es activamente el que da el intelecto. Pero en esta segunda verajá, en esta quinta verajá, Dios Harotze Bitshuva. Dios es pasivo en esto. Porque el que tiene que hacer Teshuvah somos nosotros, no es Dios. Entonces Dios da el intelecto. Y, o sea, lo que uno sí puede hacer, y es un ejercicio muy interesante, es ver estas verajot como consecutivas, como parte de un proceso. Entonces, primero, yo tengo conciencia. ¿Ok? Tengo conciencia, tengo da'at, me doy cuenta de cosas. Y me doy cuenta de que no estoy en el nivel que debería estar. Y comienzo el proceso de arrepentimiento, comienzo el proceso de teshuvah. Y luego comienzo el proceso de perdón. Y luego del proceso de perdón comienza el proceso de Geulá. ¿Y en cómo se manifiesta la Geulá? Principalmente, ¿por dónde comienza la Geulá? La Geulá comienza por la salud corporal, luego por la salud económica, luego por la salud legal. O sea, uno puede leer estas verajot como cómo se va articulando la completitud del ser humano de una manera holística. Lo primero es un despertar de la conciencia, Da'at, y luego ese despertar de la conciencia nos lleva a una noción de insatisfacción con nuestro propio estado. Y es un proceso que Dios ve con buenos ojos, pero que eventualmente el que lo tiene que hacer somos nosotros. A pesar de que lo estamos pidiendo, Hashiveinu, haznos retornar, Kareveinu, acércanos, Hahazireinu, ¿cierto? Pero miren que la Hatimá, el fin de la verajá, que es la parte más importante, no es Baruch ata Hashem hamachazir bitshuva. No es bendito eres tú, Hashem, el que nos hace retornar. Nosotros podemos, o sea, parte del proceso de Teshuvah es pedirle a Dios que nos haga volver, pero ¿quién es el que puede volver? Nosotros.
Dios puede darnos la fuerza, puede darnos la conciencia, puede darnos las herramientas para hacer teshuvah, pero Dios no puede causar la teshuvah. ¿Ok? Vamos a ver si es muy similar o igual en efecto. Hashivenu avinu letorateja, karevenu malkenu lavodateja, veja hazirenu bichuvah shlema lefaneja, baruch ata Hashem, harotze bichuvah. Misma verajá en el Nosach Ashkenazi. Sexta verajá. Entonces, una vez somos conscientes de que tenemos que hacer teshuvah, comienza o sea, pedimos perdón. Porque una cosa es hacer teshuvah y la otra cosa es que Dios nos perdone. Selach lanu avinu kijatanu. De nuevo tenemos esta juxtaposición. Avinu primero y malkeinu. Uno puede decir, es una cuestión poética, o puede decir, primero, nosotros nos relacionamos con Dios como con un padre, que es una relación mucho más íntima. Pero sabemos que hay otra dimensión de la relación con Dios, que es Dios como regente, que es Dios como soberano, que es bastante más distante. Porque con Dios nosotros mantenemos esa ambigüedad. Nuestra relación con Dios no es clara, es ambigua, siempre lo es. Y esto se manifiesta, yo creo, en esta juxtaposición muy presente en nuestra liturgia de Avinu Malkenu. Avinu Malkenu. Avinu Malkenu. Avinu es nuestro padre, tanto así que en Yiddish mucha gente le dice a Dios tátale, papito, Abba. Esa es una cuestión de cercanía, de intimidad muy fuerte. Pero uno no le dice al rey tátale. Y Dios es ambos. Avinu Malkenu es ambos. Dios está cerca, pero Dios también está infinitamente lejos. Y es en esos dos niveles de conciencia, en esos dos niveles de relación, donde nosotros estamos manejando nuestra relación con Dios. Desde el nivel de la intimidad, de la inmanencia, y desde el nivel de la trascendencia y de la distancia, de la lejanía. Selach lanu, perdónanos, nuestro Padre. Ki hatanu, pues hemos transgredido. Mejol lanu, indúltanos. Selach, mahal, son sinónimos. Ki pash'anu, pues hemos hecho el mal, hemos cometido crímenes. Ki el tov vesalach ata, pues tú, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque tú eres bueno e indulgente. Tú eres perdonador. Tov vesalach. Baruch ata Hashem, Hanun hamarbe lisloach. Aquí tenemos otra vez esta raíz, hen, que teníamos hace dos verajot. Dios con gracia abunda en perdonar. Pero el perdón no viene sino después de que nosotros hemos hecho teshuvah. ¿Ok?
Ahora, en la liturgia ashkenazí muy similar, Selach lanu avinu ki hatanu, mejal. Aquí hay una diferencia de pronunciación. En la liturgia sefaradí es mejol lanu, aquí es mejal, con pataj. Mejal lanu malkenu ki pashanu, aquí fashanu. Aquí hay diferencias de pronunciación. Ki fashanu, ki mohel vesoleach ata. En la liturgia sefaradí se menciona que Dios es Tov, y el Tov vesalach ata. La liturgia ashkenazí es un tanto más lógica en ese sentido. Es Selach y Mahal, y luego Mahal vesoleach. Esto en poesía es lo que se llama un quiasmo. Tenemos A, B, A. Mogel, soleach, mogel, bemogel. Eso ustedes lo ven en sonetos, y en la literatura bíblica le encanta esa disposición. Hablo de algo, hablo de otra cosa, hablo de esa otra cosa y luego hablo del algo original. Se llama un quiasmo. Entonces, en la versión ashkenazí, el quiasmo es bastante más obvio que en la versión sefaradí. Pero la hatimá es la misma. Baruch ata Hashem, Hanun Marbel Lisloch. Hay una costumbre entre los ashkenazim de que cuando dice selach, la persona golpea el pecho, y mejal se vuelve a golpear el pecho. Aquellas personas que hicieron selijot con nosotros en Elul, lo mismo sucede cuando los ashkenazim hacen el vidui, ashamnu, bagadnu, gazalnu, golpean el pecho. Esta no es una costumbre entre los sefaradim occidentales. Hay sefaradim que golpean el pecho, pero al menos en la comunidad, en las comunidades españolas portuguesas, no se golpea el pecho. ¿Ok? Het y pesha son formas diferentes. Uno podría decir que sí. O sea, het viene del campo semántico de errar. Entonces yo estoy disparando una flecha y fallo. Eso es het. Mientras que pesha es crimen. Es premeditado. Entonces uno podría decir acá, Dios me está perdonando por lo accidental y por lo culposo. Uno podría hacer esa división, pero no sé si es algo que estuviera en la intención original de los autores de la tefila. O sea, ustedes pueden interpretarlo, eso es lo bueno. Que lo que tenían los autores originales de la oración en la cabeza, mal que bien es irrelevante. ¿Por qué? Porque lo importante es que estos textos sean relevantes para ustedes. Entonces, si ustedes quieren hacer un tefila y quieren encontrarle patas extras al gato, a la tefila, decir, aquí en esta verajá estamos hablando de het y pesha, entonces decir transgresiones voluntarias e involuntarias, y Dios las perdona las dos. En efecto, eso es consecuente con la teología rabínica, y si eso pues los inspira, muy bien, pero no puedo decir necesariamente que es o sea, no hay una lista de transgresiones que digan esto es het y esto, y luego una transgresión que hay estos son pshaim y estos son avonot.
O sea, puede sonar muy hippie, pero es como un feeling. Y sí, Het es menos grave que Pesha y Pesha es menos grave que Avon, pero no son categorías rígidas. Y al menos en la Biblia son utilizadas con flexibilidad. O sea, no. ¿Por qué? Porque la Biblia es un texto más que legal, es un texto poético. Luego, cuando vienen los rabinos y aparece la Mishnah y aparece el Talmud, entonces ahí sí comenzamos a clasificar las mitzvot y las transgresiones, y este es mitzvah hace y mitzvah lota hace, una mitzvah positiva y una mitzvah negativa, cum hace, etcétera, etcétera, pero ya todo esto es un ejercicio de revisión y de clasificación posterior a un corpus que ya existe. Entonces la Biblia no distingue entre Het y Pesha y Avon. Los rabinos tampoco. Pero o sea, los términos podrían utilizarse indistintamente. Incluso, o sea, mírenlo con nuestra chapucera traducción al español. Díganme cuál es la diferencia real entre transgresión y hemos hecho el mal. O sea, díganme exactamente cuál es la diferencia entre he transgredido o he hecho el mal. He cometido iniquidad. Es difícil. Es difícil. Esto no es un lenguaje técnico, no es un lenguaje matemático. Los que quieren hacer de esto un lenguaje matemático son más bien los cabalistas, pero pues allá ellos. Si la tefilá no se adapta, si la tefilá no está hablando al corazón del que está rezando, entonces estamos haciendo las cosas mal. ¿Ok? Bueno. Se me está yendo la voz ya. Ok. Una bendición más y nos vamos a dormir. Re'ena be'onienu. Contempla nuestra degradación. Verriba ribeinu. Y lucha nuestras luchas. Un maher le goolenu geulash lema lemaan shemeja. Y apúrate a redimirnos con una redención completa para loor, para gloria de tu nombre. Ki el goel hazak ata. Tenemos la misma estructura que tenemos acá arriba. Ki el tov besalach ata. Entonces, porque Dios es esto, porque Dios es perdonador, entonces perdónanos. Porque Dios es un redentor fuerte, entonces bendito eres tú, Hashem, quien redime a Israel. Redentor de Israel. Y ya hemos hablado en ocasiones pasadas sobre esta noción de Geulá. Geulá en el judaísmo no se refiere, como sí lo hace en el campo semántico castellano la palabra redención, a una cuestión necesariamente espiritual.
Cuando yo digo redención en español, inmediatamente lo que surge en el cerebro del oyente es la salvación del alma, la redención de las almas, la redención de los pecados y la vida eterna. Eso no necesariamente es lo que está hablando esta verajá. Goel en hebreo es mi codeudor. Es la persona que se endeuda por mí. Y que si yo no puedo cumplir mi deuda, esta persona paga mi deuda. Entonces, ¿quién necesita un codeudor? Alguien que no tiene muchos recursos. Una persona multimillonaria no necesita codeudores, no necesita colaterales. ¿Quién necesita colaterales? Nosotros. Que renabe onieinu. Mira nuestra degradación. Dios, pues, es que no tenemos nada. O sea, somos gente muy frágil. Ribar ribeinu, luchan nuestras luchas. Esta es una verajá no de autosuficiencia, todo lo contrario. Redímenos pronto con una redención completa por tu nombre, no por nosotros no hemos hecho nada. Pues tú eres un gran redentor. Baruch atah Hashem Goel Israel. Goel en presente. Tú eres el redentor de Israel. Pero nosotros ya nos hemos encontrado con esta verajá antes. Hace muy poquito. En la primera verajá después del Shema. Tanto en la mañana como en la noche. Después del Mijamoja. Esta verajá acaba con Baruch atah Hashem Gaal Israel. Bendito eres tú, Hashem, quien redimió a Israel. Entonces, para entender cuál es el sentido de la verajá y del concepto de Geulá en el judaísmo, hay que entender su contexto en esta verajá. ¿Y cuál es su contexto en esta verajá después del Shema? ¿De qué habla esta verajá y por qué habla en pasado? Habla de la salida de Egipto. Estábamos en una mala situación. Estábamos debiendo, por ponerlo de alguna manera, y Dios nos rescató. Esto no tiene nada que ver con el descanso eterno de nuestras almas o la salvación del pecado, porque esas nociones no son centrales al judaísmo. En el judaísmo no hay pecado original. O sea, cuando un cristiano a usted le diga, hermano, ¿eres salvo? Uno puede decir, ¿salvo de qué? ¿De qué necesito ser salvado yo? Tengo un tigre detrás mío. Me va a comer un león. Y en el judaísmo, Goel, Moshiach, ya esto lo hablamos un poquito en una clase pasada, son salvar de situaciones concretas. En el caso de la verajá después del Shema, nos sacaste de Egipto. Nos sacaste de Egipto. Nos redimiste en ese momento. Aquí no estamos hablando de nada sobre el alma pecadora de la gente que salió de Egipto, si vivieron después de la muerte. Eso no es lo que Geulá significa. Eso no es lo que redención significa. Por lo tanto, en la séptima verajá del Amida, tampoco significa redención a un nivel espiritual. Significa una redención es Dios, en nuestra vida hay cosas que apestan.
ya sea enfermedad, ya sea hambre, ya sea malos políticos, ya sea enemigos, ya sea desunión en el pueblo, ya sea malas cosechas. Ayúdanos. En mi opinión, Geulá introduce todas estas próximas verajot, por curación, por sustento, por parnasá, por volver, cuando vuelvan los exiliados, por buenos jueces, por los enemigos, en contra de los enemigos. Todas estas son cosas donde nosotros necesitamos la Geulá de Dios, donde necesitamos que Dios intervenga y nos ayude. En presente, Goel Israel. Dios no nos sacó de Egipto, o sea, Dios nos sacó de Egipto y Dios continúa sacándonos de Egipto. Ya sea el Egipto de la enfermedad, el Egipto de la pobreza, el Egipto de la corrupción, el Egipto del hambre, el Egipto del antisemitismo, el Egipto de la desunión. Y cada vez estamos llegando a niveles más grandes y más altos, donde finalmente, ¿cuál va a ser una de las últimas verajot? Jerusalén, pues la redención nacional. Mashiach, la redención universal. Estos próximos 9 verajot que vienen después de Geulá, en mi opinión, son ejemplos particulares de cómo Dios es Goel en nuestras vidas. Ok. Haverim, Haverot, tengan todos ustedes una semana llena de Torah, llena de mitzvot, llena de cosas buenas, llena de Geulá, que Dios los siga bendiciendo con da'at, con un deseo sincero de teshuvá, que Dios los siga perdonando, porque eso es lo que Dios hace, y que Dios los continúe sacando de todos nuestros pequeños Egiptos. Dios mediante, estaremos aquí el próximo domingo para los Haverim de la clase de México. Como ven, tengo mi voz ya muy disminuida, me tocó reemplazar a la rabina en varias clases en el día de hoy. Entonces nos vemos mejor la próxima semana. Kol Tuv, Shalom y Shavua Tov.